Hoy vamos a ver un pasaje muy interesante que nos narra una parábola, ahí en Marcos capítulo 4. Y este pasaje nos habla de una pequeña semilla, una semilla que parece insignificante, una semilla que se podría hasta pisotear y desaparece, pero que cuando penetra en tierra firme puede dar fruto sobreabundante que puede asombrar y asombra aún hasta el más incrédulo. Dice al 9, nada más vamos a leer esa porción. Dice la palabra del Señor: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Úsala en esta oportunidad, aquí en este lugar, acá en Washington, D.C., en Virginia, pero también en el resto del mundo, en Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica y aún otros países de habla hispana. Te doy gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha reconocido el doctor Daniel Doriani, cuenta la siguiente historia. Él narra que habían en algún lugar dos monjes en un monasterio que ellos, para costear sus gastos, hacían canastos para venderlos en el mercado del pueblo. Y un día deciden ir juntos como hermanos y monjes, compañeros del monasterio, y van, y antes de entrar al mercado se ponen de acuerdo: nos vamos a juntar aquí cuando terminemos al final del día la venta y podemos luego regresar juntos al monasterio. Bueno, se separaron, cada uno con sus canastos. Llega la noche o la tarde y uno de ellos va al lugar acordado y no llega el segundo monje. Lo esperó hasta tarde en la noche y no llegó. El siguiente día, otra vez, lo esperó un día, hasta el tercer día. Y finalmente ahí viene llegando el segundo monje que regresa. Pero cuando lo ve acercarse se da cuenta que está con una cara abatida. Se ve que está muy desanimado. Y este monje le confiesa que después que terminó la venta, el primer día, él malgastó el dinero. Y no solo eso, sino que también cayó en pecado y falló y rompió los votos que había hecho delante de Dios. Con mucha compasión, el primer monje le dice: si yo me hubiese quedado contigo y hubiésemos estado juntos trabajando, esto no habría sucedido. Volvamos juntos y compartamos la culpa al monasterio. Y así lo hicieron. Pregunto, ¿esta es una buena parábola? No necesariamente. No necesariamente. La podríamos hacer mucho más larga y quizás puede ser bastante interesante escucharla, ¿no es cierto? Pero aquí podemos ver por lo menos tres cosas que indican que no es una buena parábola. Primero, fomenta el engaño, ¿no es cierto? Segundo, disminuye la responsabilidad personal. Y tercero, ofrece una gracia sin verdadero arrepentimiento, vale decir, una gracia barata. Ahora, en el caso de las parábolas, y en el caso de esta y muchas parábolas que el Señor narró, son como ilustraciones. Hacen que una lección sea memorable para atraer la imaginación. Jesús era capaz de conectar cualquier cosa de su entorno: los pájaros, un árbol, el viento, la tierra, una roca, el mar, una barca. Él podía usar cualquier objeto y conectarlo con su audiencia y dejar una lección espiritual para los corazones. Permítame, antes de seguir avanzando, dejar el contexto o compartir con ustedes el contexto de este capítulo 4. En el capítulo anterior, en el 3, encontramos que Jesucristo está experimentando una creciente oposición a su ministerio. Jesús estaba enfrentando el rechazo de los religiosos,
de la época, y aún de los familiares, los más cercanos, sus hermanos no creían en él. Y no solo eso, decían que estaba que estaba loco, ¿no? Y aún lo más increíble es que los religiosos lo estaban acusando de que él echaba demonios en el nombre de Belcebú o de Satanás. Eso es lo que estaban diciendo. Y Marcos capítulo 4, aquí Jesús enseña a través de una historia, revelando el mensaje del reino, el mensaje de Dios a aquellos corazones que estaban dispuestos a escuchar la palabra. Y al mismo tiempo lo está ocultando de aquellos que están endurecidos por su pecado. Eso es lo que nos dice la parábola. Imagínese a Jesús en la orilla, allí en el mar de Galilea, tratando de hablar con la gente, con sus discípulos, apoyándolo, pero ya la situación se torna un poquito complicada, peligrosa incluso. Lo están apretujando, lo están empujando, la gente quiere tocarlo. Jesús, Jesús, ayúdame, qué sé yo. Y Jesús decide, y ya previamente le había dicho a los discípulos que tuvieran preparada una barca. Y él hace uso de este púlpito flotante allí en la orilla del mar de Galilea y comienza a exponer el mensaje a la audiencia. Y lo primero que dice ahí en el versículo 3, oíd, oíd, pongan atención. Y este es un imperativo, ¿no? Está dando una especie de orden, ¿no? Escuchen. ¿Ya? Pongan atención, remarcando la importancia de estar concentrado y enfocado en lo que Él va a decir. Y creo que eso es el mensaje de nuestro Dios permanentemente. Escuchen, pongan atención a mi palabra, ¿no? Y Jesús más adelante en el versículo 9 lo vuelve a repetir en una forma distinta, pero lo está repitiendo el mismo mensaje del versículo 3. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nuevamente, estén atentos. Esta exhortación se repite también en Mateo y en Lucas, y no solamente en Mateo y Lucas, y aquí en Marcos, pero también en el libro de Apocalipsis encontramos este imperativo o este llamado a poner atención, que es una muestra de las consecuencias de no poner atención al mensaje. Porque si vemos en la parábola, vamos a ver que allí hay consecuencias de no poner atención. Y en el versículo 3 continúa el texto diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y aquí, sin duda, que el sembrador es Jesús. Absolutamente. Y en esos días, hay que mencionar que el agricultor, él ponía la semilla en una bolsa sobre sus hombros, sobre su hombro, la cargaba y de allí él iba sacando y la esparcía en la tierra. Y es probable, ¿no?, que Jesús, mientras estaba en la barca, mira al horizonte hasta donde su vista le da, y a lo mejor él vio un sembrador y empezó a narrar la parábola. No lo sabemos, ¿no? Sin duda que el ministerio de Jesús, de acuerdo a lo que vemos, tuvo pocos seguidores sinceros. Había muchas multitudes que lo seguían, pero la multitud muchas veces lo seguía por interés, por el pan, por la comida, por las sanidades. Más bien Jesús fue rechazado, lo acusaron de estar loco y otros lo seguían solo por intereses personales. Eso es lo que se ve. Y cuando miramos la parábola, vemos el mismo tenor, digamos. Son 4 suelos y de los 4 suelos, solo uno es un suelo fértil. Vale decir que el sembrador echa la semilla, la esparce, y solamente en un solo suelo va a dar fruto. De pronto da hasta para desanimarse, ¿no? Pero la enseñanza central es que el reino de Dios, aquí en este texto, avanza a través de que esparzamos la semilla, y aunque la respuesta puede ser desalentadora, la obra de Dios sigue adelante a través de aquellos que van a escuchar y aceptar el mensaje gracias a una pequeña semilla que parece insignificante, pero que tiene poder y que actúa produciendo fruto, ¿ya?, abundantemente. El mensaje es muy claro para nosotros hoy día y para usted que está mirando. No te desanimes, sigue sembrando. Sigue sembrando. La parábola del sembrador describe 4 tipos de suelos que representan diferentes actitudes del corazón. Y vamos a ver aquí los primeros 3 corazones que están cerrados, o
los suelos infértiles, vamos a decir, improductivos. Y el primero de ellos es un corazón endurecido. Allá en el versículo 4 nos dice que la semilla cayó junto al camino. En esa época los plantadores tenían senderos, habían terrenos, ¿no es cierto?, de plantaciones donde no habían cercas y a veces simplemente se dividían por un sendero donde pasaban los agricultores, pero también habían caminos, ¿no?, donde eran transitados diariamente por personas que solían pasar por ahí nada más, ¿no? Entonces los terrenos eran muy duros. Entonces imagínese usted, la semilla caía en esos lugares, en un terreno duro, y era imposible que penetrara. ¿Ya? Era como echar una semilla encima del cemento o del asfalto. No va a germinar, sin duda, necesita tierra. Y la interpretación del versículo 15 es que Satanás arrebata la palabra a algunas personas de modo que nunca escuchan realmente la palabra. Y a veces el mensaje de Jesús cae en corazones y oídos tan endurecidos como un camino, como este sendero que nos está mostrando esta parábola, o como algún camino que usted suele transitar en estos días. Qué dramático es estar frente a la presencia del Hijo de Dios, y no solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo, el gran profeta, escuchar lo que está diciendo y no entender nada. Qué dramático. La pregunta es ¿por qué? Yo diría que por causa de tres aspectos, tres pecados muy comunes, que yo creo que son la raíz de todos los pecados. Uno es el orgullo, el otro es el egoísmo y el tercero es la rebeldía. No pueden comprender la verdad, porque sus corazones están, el pecado se ha encallecido en los corazones. Y los religiosos de la época de Jesús, estos eran los que no querían oír. Incluso sus hermanos no querían oír. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué muchos no entienden? Y aquí Pablo nos da una respuesta interesante al respecto de este tema. Y él nos dice en 2 Corintios 4:4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí Satanás es llamado el Dios de este mundo, porque ejerce influencia en los incrédulos, cegando el entendimiento para que no vean la luz del Evangelio. Su estrategia es enseñar a través de filosofías falsas, a través de ideologías que son totalmente opuestas a la verdad de Dios, que esclavizan a las personas y sus mentes, impidiéndoles conocer y ver la verdad. Están enceguecidos, como nos dice Pablo. Alguien una vez dijo de esta manera: creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por los pecadores, pero supongo que simplemente no quiero entregarle mi vida a Él. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Esa es la actitud de mucha gente y es la actitud de este suelo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Siempre hay esperanza, sin duda, a pesar de la dureza del corazón, que Cristo Jesús, solo Él, puede liberar personas del engaño. Y puede liberarlo a usted que está mirando, absolutamente. Si usted confía y rinde su corazón a Jesús. Y si usted está en esta condición, ¿qué hacemos con ese corazón duro? Si a usted le cuesta entender, usted dice: yo estoy frente a la palabra y me cuesta entender. Bueno, ruegue a Dios, pídale a Dios que abra sus oídos para que pueda oír y entender. Que cuando vengan esos pájaros que se comen la semilla, tengan que huir de usted, porque la protección de Dios está alrededor suyo, y no se acerquen. Pídale a Dios. ¿Cómo cuido la semilla? Si ha caído esa semilla en su corazón, y la semilla está cayendo hoy en su corazón, Dios está sembrando una semilla en usted. Prepare su corazón, por ejemplo, para llegar al servicio del próximo domingo. Usted donde quiera que viva y se congrega, prepare su corazón, no llegue así de la nada, corriendo. Prepárese, empiece a orar y a pedir: Señor, háblame a través de tu palabra. Reflexione en la enseñanza, cuando está escuchando el mensaje, si está escuchando este mensaje, después reflexione en él, tome notas, busque los textos, mastíquelos. No se conforme con lo que está escuchando ahora. Indague, asegúrese que lo que dijo este pastor es verdad. Mírelo en la Biblia.
Tercero, acérquese a Cristo. Ponga sus ojos en Él. No mire las circunstancias. No esté mirando a esa persona que dijo esto, dijo lo otro, está chismeando. No haga caso de esas cosas. Enfóquese en Cristo. Pida a Dios que no pierda también esa capacidad de asombro de quién es Él. No dé por sentado y por hecho que todo lo que tiene ya lo tengo y ya. El poder ver, el poder oler, el poder oír, el poder caminar. Eso nos debería motivar a dar gracias a nuestro Dios y a estar asombrados en la belleza y en la grandeza de nuestro Dios que nos permite vivir. ¿Y qué de la salvación? ¿Qué de la salvación? ¿Usted es salvo? ¿Usted le entregó su vida a Jesús? Probablemente muchos están diciendo amén. Pero hemos dado por como algo tan común. Sí, yo soy salvo. Sí, no, yo me voy a ir al cielo. Algo tan común. Como que fue algo tan simple. Y resulta que no fue tan simple. Cristo Jesús tuvo que morir por mis pecados. Tuvo que morir por usted. Fue un trabajo duro. Él tuvo que pagar por nosotros. Se cuenta que allá en Cusco, los nativos de ese lugar que viven allí, ellos están todos los días expuestos a la belleza del Machu Picchu ahí en Cusco. Una belleza tremenda, ¿no es cierto? Si usted la ha mirado por el YouTube, por las fotos, etc. A todos nos gustaría ir ahí. A lo mejor usted ya fue. Qué bueno que lo pudo hacer. Pero esos nativos ya están acostumbrados, ya nada les impresiona. Oye, qué bonito este lugar. Sí, bonito. Sí, claro, sí, bonito. Cultivemos un corazón agradecido, reconociendo y valorando siempre las abundantes bendiciones y la belleza de quien es Jesucristo, que gracias a Él tenemos todo lo que tenemos. No es casualidad, es porque Él lo permite que podamos tener las bendiciones. El segundo suelo que vemos en esta parábola es un corazón superficial. Dice en el versículo 5, ahí en el capítulo 4, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Esta segunda semilla penetra pero no tiene profundidad y no alcanza a crecer. En Galilea la tierra solía ser o suele ser rocosa y con una capa leve de tierra encima de las rocas. Entonces, ¿qué pasa? Las semillas caían en estos lugares, en la tierra, digamos, pero debajo había una roca. Entonces la semilla rápidamente no podía echar raíces porque chocaba con la roca. O algunas semillas caían entre roca y roca o piedrita a piedrita y ahí entre medio había como agua del rocío de la mañana, qué sé yo. Entonces la semilla empezaba a echar raíces y ¿qué pasaba? Roca ahí abajo. No podía seguir creciendo y ya no tenía profundidad. Hay una parábola donde nos muestra que hay dos hombres. Uno construye una casa sobre una roca y otro construye una casa sobre la arena. Y una parábola muy conocida. El que construyó la casa sobre la arena, vino el viento, vino la lluvia, vino la tormenta y la destruyó completamente. En cambio, aquel que había construido la casa sobre la roca, perduró y estuvo firme. Hay muchos que se sienten atraídos al cristianismo, pero la verdad no penetra a profundidades donde la persona puede llegar a entender la verdad. Hay muchos que construyen sus casas sobre la arena, reciben la palabra con gozo, se emocionan. El pastor hace un llamado a recibir a Cristo y dice, yo quiero recibir a Cristo, levantan la mano y emocionados lloran y reciben a Cristo. Pero cuando vienen las pruebas, viene la tormenta, dicen, yo no pensé que esto era así, y se apartan. En el versículo 6, en Marcos nos dice, pero salido el sol, vale decir, las pruebas. Y de acuerdo con la interpretación de los versículos 16 y 17, la realidad es que tiene poca profundidad espiritual esta persona. Está emocionada, pero tiene poca fuerza espiritual y profundidad. Las presiones, las circunstancias adversas lo hacen volver atrás. Es probable que entendió mal el mensaje. Alguien le dijo, mira, si tú sigues a Cristo, las cosas se te van a solucionar completamente. Ya no vas a estar amargado, ya vas a estar feliz, todo va a ir bien, vas a prosperar. Incluso algunos dicen, vas a ser rico. Y usted y yo sabemos que los únicos que se hacen ricos son algunos. Y ahí no vamos a decir quiénes son, usted ya sabe quiénes son. La fe
genuina se fortalece en la aflicción, mientras que la fe superficial se desvanece ante las dificultades. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde ha construido usted la casa? ¿En roca o en la arena? El tercer suelo es un corazón que está ahogado. Versículo 7 dice, otra parte cayó sobre espinos. En Israel, aunque los campos parecían limpios, bajo la tierra estaba aguardando o esperaban los espinos para florecer. ¿No es verdad que la maleza crece sola? ¿Usted tiene que cuidar la maleza? ¿Hay que echarle fertilizante a la maleza para que vuelva a crecer? No, usted no le pone nada. Va a crecer y va a ahogar la semilla que usted está plantando, si es que previamente no prepara la tierra. En aquellos tiempos no se araban bien la tierra porque no tenían las herramientas necesarias. Por tanto, las raíces de los espinos iban a estrangular o estrangulaban la semilla, sin lugar a dudas. Y de acuerdo con la interpretación en el versículo 18 y 19, estos son los que oyen la palabra, pero las riquezas y la codicia los atrapan. Amigos, es fácil llenarse con trivialidades en esta vida y no dejar lugar para Cristo. Me impactó tanto la historia que un pastor contó hace poco y vino, el Espíritu Santo la está poniendo en mi mente. Este pastor tenía un familiar relativamente cercano y él la invitaba, era una señora, la invitaba constantemente a la iglesia. Sí, voy a ir, hasta que un día le dice, voy a ir a tu iglesia este domingo, recuérdamelo, ¿ok? Pero el sábado me voy a dar la última farra. Ya la conocía, incluso no estaba tan seguro que iba a ir a la iglesia, pero justamente el día anterior ella lo llama y le dice, hey, primo, hermano, no me acuerdo bien si era primo o hermano, mañana voy a la iglesia, espérame porque voy a ir, pero ya sabes lo que pasa esta noche. Bueno, le dice, ya, ahí te voy a esperar mañana. Historia real. Esa noche se dio la farra del siglo y falleció. No pudo y no tuvo chances de conocer a Jesús. También encontramos en la historia, en la Biblia, una historia que también es triste, de un joven rico que viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo? Dice que tenía las riquezas, las tenía tan arraigadas en su corazón que no estaba dispuesto a hacer eso. Y dice que se fue. Jesús lo amó, dice, pero él se fue. No quiso seguir a Jesús. ¿No es esto más cierto hoy en nuestra cultura, donde estamos viviendo en una era de materialismo llena de riquezas, propiedades y tecnología? Estamos tan atrapados con estas cosas. Las personas que tienen una actitud superficial se alejan cuando aparece la dificultad, pero aquellos que están ahogados están atrapados por el éxito, por las preocupaciones y la ansiedad. Y así la palabra de Dios queda atrapada y ahogada por sus prioridades, impidiéndoles dar verdadero fruto, como nos dice la palabra. Si un hombre planta un hermoso jardín, pero no saca la hierba mala, experiencia que he tenido bastante, al principio las flores van a crecer, me ha pasado, pero con el tiempo la mala hierba, los espinos del suelo absorben los nutrientes y ahogan las plantas. Si no eliminamos las distracciones del mundo, las preocupaciones y el deseo de las riquezas, poco a poco van a ahogar la palabra en nuestro corazón y nos van a impedir dar verdadero fruto. El amor por Cristo y el amor por el mundo son diametralmente opuestos e incompatibles. El uno va a pisotear al otro. El uno va a tomar el lugar del otro, sin duda. Esta advertencia de los tres suelos nos llama a reflexionar sobre qué domina nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿qué está dominando su corazón? Solo aquellos que priorizan la palabra y dependen de Dios pueden experimentar el crecimiento verdadero y fructífero de la vida espiritual. Ninguno de estos suelos dio fruto. Ninguno. Es dramático, es triste, es doloroso. ¿Está usted dando fruto para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Para aquel que usted
dice que le ha salvado? Hasta aquí parece todo un poco deprimente, ¿no? Y negativo. Sin embargo, y aquí viene la parte hermosa, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y no dio fruto así nomás, dio mucho fruto. Esta semilla, que parece insignificante en tamaño, pero que crece y da fruto abundantemente, es la semilla que está plantando o está sembrando este sembrador, el Señor Jesucristo, aquí en esta parábola. Y dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta parábola Jesús comienza con 3 suelos improductivos, pero de pronto hace un giro. Y no solo dice hay un suelo improductivo, sino que el fruto deja con la boca abierta a los oyentes, porque Él dice, este fruto o esta semilla que cae en esta buena tierra va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo me imagino los que tenían experiencias en la agricultura, pensando internamente y a lo mejor comentando, cuchicheando, como se dice en voz baja con los otros, oye, pero 100 por uno, pero es que eso es una locura, es que eso es imposible. Si nosotros sembramos todo el tiempo acá y las semillas nunca van a dar, ni siquiera dan a 30 por uno. Entonces Jesús está, pareciera como que es un clímax aquí, ¿no? Está tratando de llamar la atención de los oyentes para decir, mira, la semilla del Evangelio es poderosa en sí mismo y va a caer en algún punto en buena tierra. Muchas van a caer en suelos improductivos, sin duda. Pero muchas de ellas también van a caer en suelos que van a producir fruto sobreabundante. Personas que parecen terriblemente alejadas de Dios y aún no quieren saber nada de Dios. La semilla puede penetrar sus corazones porque el Espíritu Santo los está preparando y son suelo fértil para que reciban la palabra. Esto debe animarnos. Esto nos debe recordar también que la iglesia existe para cumplir la gran comisión, para hacer discípulos a todas las naciones. Y que la iglesia no se trata de moralidad, de portarse bien, o no se trata de política, sino de proclamar el Evangelio. Y la pregunta que surge en mi corazón en este momento es ¿por qué debemos dar fruto? Recuerde que damos fruto porque eso es lo que Dios espera y es una señal de arrepentimiento en nuestro corazón. Y el fruto también es una señal de discipulado. Si usted está siendo discipulado por Dios o por alguien, debe dar fruto. Dice la palabra en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este dará poco fruto. Dará mucho fruto, ¿no es cierto? Es inevitable enfocarnos en un elemento tan pequeño, pero al mismo tiempo significante, que para producir fruto lo va a hacer abundantemente. Cuenta una historia el pastor Tim Keller, que ya falleció, donde él dice que otra persona de apellido Morgan cuenta una historia interesante. Y esta es la historia, se las voy a leer. Una vez estuve en Italia y visité un cementerio famoso por una tumba antigua de siglos de antigüedad, perteneciente a algún rey u hombre rico. Sobre la tumba había una pesada losa de mármol. Sin embargo, una pequeña bellota cayó sobre ella. Con el paso de los siglos, la bellota creció y con el tiempo encontró una grieta en la losa. A medida que crecía, se hizo más fuerte, hasta que finalmente rompió la losa de mármol, destrozándola por completo. Era impresionante ver cómo algo tan pequeño y aparentemente débil como una bellota pudo hacer lo que nada más podría hacer. Si la hubieras pisado en su estado inicial, nunca habría tenido impacto, pero al permitirle liberar su poder, hizo lo que una manada de caballos no podría lograr. Jesús compara el Evangelio con una semilla que parece débil, pero tiene poder transformador. Aunque una semilla puede ser fácilmente destruida, también posee el potencial de crecer y multiplicarse de maneras imparables, lo que ilustra la paradoja del Evangelio. Su aparente debilidad
es la que le otorga un poder capaz de transformar vidas. Esta no es solo una parábola de cómo las personas responden a la palabra, sino cómo las personas responden a Jesús. A Jesús. Dice también el predicador Tim Keller, Jesús no vino como un martillo ni una espada. No vino a juzgar, sino para ser juzgado. No para ser fuerte, sino para ser débil y morir. Porque las semillas solo liberan su poder si caen al suelo y mueren. Si Jesús hubiese venido como una espada o como un martillo, todos estaríamos muertos, sin duda. Pero Jesús vino como la semilla, y él mismo lo dice allí en Juan 12, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Déjenme darles algunas pautas o algunas conclusiones finales. ¿Dónde está cayendo la semilla hoy? ¿En un corazón endurecido? ¿En un corazón distraído? ¿O en un corazón superficial? ¿O tal vez en un corazón que está ahogado por las cosas de este mundo? ¿O está cayendo realmente en un corazón fértil? ¿Dónde está cayendo la semilla? Creo que esta parábola nos está llamando a reflexionar en nuestros caminos. Nos llama a recibir la palabra, a atesorarla para que produzca frutos abundantes. Nos hace un llamado a la reflexión. Esta parábola, en los versículos 3 y 9 que ya mencioné, Jesús exhorta a sus oyentes, ¿están oyendo? El que tiene oídos para oír, que oiga. Escuchen, está diciendo. Similar a esta enseñanza, Pablo también la dice en otra manera, de otro modo, en 2 de Timoteo 2:7. Dice así, reflexiona en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento. Reflexiona y te voy a dar entendimiento. Esta es una invitación a reflexionar y a contemplar al Dios vivo. Su mensaje sin duda que requiere discernimiento espiritual y necesitamos pedir al Señor, abre mi entendimiento. El agricultor hizo su trabajo, pero los resultados dependen de la naturaleza del suelo donde cae la semilla. Pídele al Señor, Señor, haz que esta tierra, que mi corazón esté dispuesto a recibir y a escuchar tu palabra y a recibir esta semilla. El sembrador sabía que muchas de estas semillas iban a caer en lugares improductivos. Pregunto, ¿dejó de sembrar? Sin duda, él siguió sembrando. Y esto nos debe animar y a recordar que, hermanos, a pesar de que veamos oposición, tenemos que seguir sembrando la semilla. Y aquí el mensaje enfatiza dos verdades fundamentales. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y aunque Dios en su soberanía transforma los corazones endurecidos por medio de la semilla, el medio que Él usa es la predicación de su palabra. Por ello, cada persona necesita estar atenta y escuchar la palabra de Dios. Porque esto es un asunto de vida o muerte. Y esto es muy importante mencionarlo. El Evangelio no cambia nuestra vida de manera mecánica, sino que lo hace en una manera orgánica. ¿Qué significa esto? Que al recibir la palabra de Dios no nos volvemos más ocupados con actividades. Allá en mi país siempre decían en el grupo de jóvenes, el líder de jóvenes decía, no debemos caer en el activismo en la iglesia. Estoy ocupado en la iglesia haciendo 1000 cosas y nunca tengo tiempo para estar con el Señor. No es lo que Dios nos llama a hacer, a vivir en activismo religioso, sino que experimentamos un crecimiento interno, profundo y natural en nuestra vida, en una relación íntima con Dios. Y así como una semilla crece y se convierte en una flor, la vida espiritual crece dentro de nosotros, volviéndonos más generosos, más humildes, desarrollando una verdadera transformación interna en nuestros corazones, donde los frutos del Espíritu Santo se manifiestan: paz, amor, gozo, templanza, etc. Jesús aquí predica con claridad el mensaje del Evangelio. El reino de Dios está aquí. Crean en mí.
Eso es lo que está diciendo. Y lo dice en muchos lugares. Y también un mensaje para algunos de nosotros. Cualquiera que sea nuestra condición o su condición en esta oportunidad, la palabra llega a nosotros, a nuestros oídos, suavemente, como una semilla que es fácil de ignorar o de pisotear. Llega como un susurro al corazón. No como un grito, no como una espada o un martillo, ni una imposición. Llega suavemente, respetuosamente, el Espíritu Santo llega a nuestros corazones. Él quiere crecer en usted y hacer de usted un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Está usted pasando presiones que parecen incomprensibles el día de hoy? Deja que la semilla de Cristo eche raíces más profundas en tu corazón. Ríndete a su poder transformador. El Señor usa las pruebas, el Señor usa las presiones, el Señor usa las dificultades para que crezcamos. Él no quiere que nos estemos cómodos en nuestro lugar, tranquilo. Él quiere que sigamos creciendo y avanzando. Escucha la palabra de nuestro Dios hoy día que Él te da en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia, te dice el Señor hoy, donde quiera que estés. Y si usted aún no ha rendido su corazón a Jesús, hoy es el día de salvación. Tal vez has estado escuchando la palabra por mucho tiempo y tu corazón ha estado endurecido. Hoy es el día para que digas, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi vida. Entra como una semilla, esa semilla poderosa que puede entrar en una manera suave, apacible, pacífica a mi corazón. Y Señor, que esa semilla empiece a crecer en mí y que yo pueda ir entendiendo qué significa ser un hijo de Dios. Ríndele tu corazón a Él. Arrepiéntete de tu pecado. Confiesa que no has caminado en la voluntad de Él todo este tiempo. Y dile, Señor, perdóname. Y ora conmigo ahora. Yo voy a hacer una oración. Y además de pedir perdón, dile, Señor, yo te invito a entrar en mi vida. Sigue conmigo esta oración que voy a hacer en este momento. Señor Jesús, admito que estoy luchando con mi pecado. Reconozco que no he querido entregarte aún mi vida. Por favor, cámbiame. Transfórmame como tú deseas. De verdad no sé cómo hacerlo. Ya intenté demasiado. Estoy tan agotado. Mis fuerzas ya no resisten. Me rindo a ti, Señor Jesús. Perdona mi pecado y me arrepiento de corazón. Te invito a que seas parte de mi vida desde el día de hoy, de aquí en adelante. Haz algo nuevo en mí. Haz crecer la semilla de tu poder en mí. Me rindo completamente a ti, oh Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén y amén.